Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 11 que pertenece al tercer trimestre del año 2022. El título de esta lección es Aguardar en el crisol. El texto de esta semana lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, donde leemos de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es paciencia. Como siempre, le invitamos a estudiar la lección, el folleto de la lección, que es donde está la base para nuestro estudio. El día domingo está hablando del Dios de la paciencia. El día lunes está hablando de los tiempos de Dios. El día martes está hablando de David y su paciencia cuando esperaba su reinado. El día miércoles está hablando de Elías y su impaciencia ante la reina Jezabel. Dice el espíritu de profecía que si él no hubiera huido de la reina, le tenía miedo, a nadie le tenía miedo, solo le tenía miedo a una mujer, ¿puede creer? Y dice el espíritu de profecía que si no hubiera huido, al día siguiente el Señor iba a hacer una maravilla, un milagro donde Jezabel iba a quedar desposeída totalmente de la maligna influencia que tenía sobre todo el reinado de Israel. El día jueves está hablando de aprender a deleitarnos en Jehová. Como siempre, nosotros le proveemos una información extra con la esperanza que esta información le ayude a usted a comprender de una manera mejor la lección y así impartirla a su clase cuando le toque impartirla. Así que vamos a comenzar a darle esa información extra invitándole a que lea el folleto de la lección. Mire, en el espíritu de profecía nosotros encontramos ciertas ideas para medir nuestra vida espiritual. Nosotros aquí le llamamos termómetro. Un termómetro es para medir la temperatura, pero es un simbolismo que se usa para cuando estamos midiendo cosas. Nosotros los humanos los usamos y cuando se pone un termómetro significa que hay una medida que seguir. Así que nosotros le llamamos termómetros espirituales. Vamos a recordar uno de ellos. Hemos dicho que en el espíritu de profecía hemos encontrado, si queremos saber cuán propenso estamos a recibir la marca de la bestia. Y el espíritu de profecía nos da la clave. Dice que de acuerdo como guardemos el día sábado, así estamos expuestos a recibir la marca de la bestia o no. Si usted lo guarda muy bien, es bastante imposible que reciba la marca de la bestia. Si es cuidadoso, si es meticuloso. Pero si usted lo guarda mal, entonces es candidato seguro a recibir la marca de la bestia. Otro, ¿cuánto respeto y amor tiene usted a Dios? Revise la conducta de usted y de sus padres. Si usted trata a sus padres con respeto, si les ayuda financieramente, si escucha sus consejos, entonces ese es un termómetro, esa es una medida que Dios tiene para saber la relación que habría entre usted y un Padre invisible. Otro, ¿cuánta fe tenemos? Usualmente medimos la fe cuando recibimos milagros. Esa no es manera de medir. La fe se mide por la obediencia. Si usted tiene una obediencia total, su fe es total. Si tiene una obediencia media, su fe es a media. Y si tiene una obediencia eh, que no es obediencia, que no obedece, así es su fe, no tiene fe.
Ese es otro termómetro. Vamos a recordar otro, sería cómo usted sabe que se ha arrepentido de verdad. El espíritu de profecía dice que el verdadero arrepentimiento es una verdadera reforma. Arrepentirse y seguir en la misma, eso no es arrepentirse. El verdadero arrepentimiento es cuando usted tiene una separación total del pecado y no vuelve atrás, tiene una reforma total. Así que revisando su reforma, cómo se ha efectuado su reforma, usted se puede dar cuenta cuán cierto es lo que usted se ha arrepentido. Y el sábado pasado agregamos una más, pero la estamos diciendo hasta ahora. El sábado pasado agregamos un nuevo termómetro. ¿Cuánta mansedumbre usted tiene? Revise cuál es su reacción ante las ofensas, ante la burla, ante el desprecio. Y dependiendo su reacción hacia su mansedumbre. Si usted las pasa por alto y al ofensor le sigue hablando como que no ha hecho nada, y si es posible le sigue ayudando y lo respeta y lo ama, usted está cerca del cielo, está cerca de ser igual a Jesucristo. Pero si cuando usted lo ofenden se aparta, no quiere saber de la persona, no quiere perdonar, en la noche no se puede dormir, se le va el hambre, le entra cólera, le entra rabia y no se le quita cuando el sol se pone. Hay un mandamiento que dice: no dejes que el sol se ponga y su enojo en tu cabeza. Y si a usted le pasa eso, bueno, su mansedumbre es poca o quizás nada. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros cuán mansos somos? Dependiendo cómo reaccionemos ante nuestros ofensores. Y el sábado pasado leíamos del deseado de toda la gente, algo donde decía: si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a los que estamos expuestos diariamente, y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. O sea que la mansedumbre es algo que necesitamos para no tener una vida amargada aquí en la tierra, para no hacerle caso a todas esas pequeñeces que muchas veces nos afectan. Esa es la mansedumbre. ¿Por qué lo estamos revisando? Porque la mansedumbre es prima hermana de la paciencia, la palabra que estamos estudiando ahora, y otra más que es la fe. Son casi inseparables en el campo espiritual. Posiblemente esto no sucede en el mundo secular, porque a veces encontramos gente que por naturaleza es muy paciente, aunque no practica ninguna religión. Yo conozco de mucha gente que es tan paciente y ni siquiera cree en Dios, no tiene una religión. Esta gente muchas veces es por naturaleza o muchas veces porque ellos quieren ser buenos. ¿Sabe cómo se le llama a esta gente? Moralistas. Ellos dicen: mire, yo no voy a ninguna religión, pero yo soy bueno, no le hago mal a nadie, respeto a medio mundo, no me meto con nadie, estoy apartadito, yo soy una buena persona. Y todo está bien. ¿Sabe cuál es el problema del moralista? Que cuando vienen los problemas serios sucumben ante la angustia y ante el sufrimiento. El moralista se cae y ahí es donde se descubre su verdadera situación personal. Pero si vamos al campo espiritual, eso no puede suceder. En el campo espiritual, la paciencia, la mansedumbre y la fe están de la mano y es casi imposible separarlas. Nunca va usted a encontrar a una persona que tiene fe y es impaciente o orgullosa. No lo va a encontrar.
Nunca va a encontrar a una persona que es mansa sin paciencia. No, no, no. Un manso espiritual es siempre paciente y tiene fe. Y nunca va a encontrar a una persona paciente que no tenga fe y que no sea mansa. Casi todas esas van tomadas de la mano. Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar la paciencia. Todo lo que yo estoy aquí diciendo, todo lo que voy a leer, porque es extenso, no lo voy a terminar de leer todo, lo voy a publicar en la página por escrito, donde está la lección escrita. ¿Dónde puede hallar eso usted? Escriba, cuando esté buscando en el internet, escriba escuela sabática maestros, en plural maestros.com, y allí le va a aparecer la lección escrita con todos los textos de la Biblia. No hay excusa de no estudiar la lección. Muchas veces la lección nos trae 1000 textos para leer. Allí están todos los textos. Ahí le va a aparecer la lección, todos los textos y acompañada del espíritu de profecía. Y al final del día viernes usted va a encontrar una ventanita que dice explicación del comentario y allí va a estar escrito todo lo que yo le estoy diciendo. Así que está invitado a visitar Escuela Sabática Maestros y en la parte de arriba usted va a encontrar el enlace para este video también. O sea que ahí tiene una herramienta total para estudiar la lección de Escuela Sabática. Muy bien, vamos a entrar en materia. La paciencia. Mire, yo creo, esto es lo que yo creo, que posiblemente el mundo nunca había estado tan apurado como está en los días de ahora. Hay una carrera en contra del tiempo. Se necesita hacer todo rápido, lo más pronto posible, instantáneamente, y encontramos que se han hecho autopistas con vehículos veloces para que usted llegue de una ciudad a otra lo más pronto posible cuando usa el medio terrestre para transportar. Usted encuentra que hay trenes velocísimos. En Europa es impresionante subirse a uno de esos trenes que alcanzan 300 kilómetros por hora. En Asia hay trenes que alcanzan más alta velocidad. Todo tiene que ser rápido, no hay tiempo que perder. Tenemos aviones, los aviones posiblemente es lo más rápido que conocemos para cubrir grandes distancias. El lavado y el planchado es rápido. Tenemos alimentos instantáneos, tenemos bebidas instantáneas, tenemos restaurantes de comida rápida, tenemos medicina inteligente, se le llama, que va directamente al dolor, a lo que usted le afecta y en cuestión de minutos está haciendo su efecto en su cuerpo. Tenemos construcciones veloces. ¿Se ha dado cuenta que usted va a una ciudad y cuando regresa a los meses hay un edificio nuevo, una casa nueva, un puente nuevo, hay algo nuevo? Inmediatamente, pero en cuestión de meses, se erigen inmensas estructuras rápidamente, lo más rápido que se pueda hacer. Tenemos la televisión, nos da la noticia inmediatamente, tenemos la radio, tenemos el internet, tenemos la comunicación. Mire qué cosa más interesante, que hace unos años habría que escribir una carta a mano, ir al correo, comprar una estampilla, ponerla, mandarla y esperar semanas o meses hasta donde llegara la carta para que llegara, y si le contestaban,
tenía que esperar otra cantidad de tiempo. Hoy no. Hoy usted abre su computadora, abre su iPad, abre su teléfono y sencillamente le escribe un recado, una carta a su hermano, a su amigo que está en la China y Japón, y en cuestión de medio segundo a un segundo la persona recibió el mensaje y le está devolviendo el mensaje. ¡Qué cosa más impresionante! El hombre tiene una carrera contra el tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que tiene que aprovechar el tiempo? Que ya el tiempo es corto. Oh, es que hay un reloj interno. Es que hay algo en el hombre que le dice que el tiempo está por acabarse. El tiempo está por terminar. Hay un reloj divino que Dios ha puesto y le anuncia al hombre que el reloj está avanzando apresuradamente. Los días ya comenzaron a cortarse. Fíjese, hace recién comenzamos el año 2022 y mire, estamos ya cerca de finalizarlo. Esta es la lección número 11 del tercer trimestre. 3 meses más entramos en el año 23. El tiempo está avanzando y el hombre lleva una carrera en contra del tiempo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el hombre se está preparando para el tiempo del fin haciendo las cosas equivocadas. Está haciendo todo equivocado. Donde tendría que prepararse, que es en el campo espiritual, no se prepara. Se está preparando en todo sencillamente solo para ser destruido. Ahora viene un problema serio, que esa manera de vivir que nosotros tenemos, comida instantánea, lavado y planchado instantáneo, transporte instantáneo, comunicación instantánea, todo rápido, todo veloz, no concuerda con un Dios que no es así. No concuerda con un Dios que no se ajusta a mi tiempo, sino que Él me ajusta a mí a su tiempo. Y allí es donde hay un confrontamiento, porque en medio de toda esa convulsión, de toda esa carrera, Dios no trabaja de esa manera. Mire, Dios nos da la clave, la información, la pista, cómo tiene que ser nuestro comportamiento en los días finales. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 14, 12, donde Él habla de su pueblo y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, que es la fe de Jesús. El siguiente versículo dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿De qué momento está hablando ahí? El espíritu de profecía dice que aquí está hablando de el día del juicio intercesor, cuando se comienza el juicio investigador 1844 para acá. Entonces, este grupo de gente son los que estamos viviendo en los días finales. Y una de las características, la primera característica de esta gente es la paciencia. La primera característica de los hijos de Dios que viven en los últimos días es la paciencia. Pero es que vivimos en un mundo revolucionado.
Dios sabía que para estos días todo era carrera, carrera, carrera contra el reloj. Y Él dice todo lo contrario. Mis hijos, los que vivan en los días finales, tienen como la primera característica la paciencia. La segunda característica es que guardan los mandamientos de Dios. Y la tercera característica es que tienen la fe de Jesús o el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque es necesario para nosotros tener paciencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus tiempos medidos y no ajusta su tiempo a mi vida, sino que mi vida se tiene que ajustar a su tiempo. Hay varios versículos en la Biblia donde dice, y cuando llegó su tiempo, Jesús nació de una virgen. Y cuando llegó su tiempo, Él murió por los impíos. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, unos griegos te andan buscando, Él dijo, mi tiempo ha llegado. La madre le dice, mira, haz un milagro, no hay vino. Y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo todavía no es. Dios tiene un calendario donde lo va a seguir y usted y yo tenemos que ajustarnos a ese calendario, le guste o no le guste. Y para ajustarse a ese calendario se necesita paciencia, porque yo estoy trabajando en el tiempo del Señor, no en mi propio tiempo. Mire, el día lunes habla de los tiempos del Señor. Y aquí en la Biblia encontramos nosotros algo muy interesante, que allí está el calendario del Señor. Y ya hay dos textos de la Biblia donde lo podemos encontrar. El primero es Salmos 90, versículo 4. Dice de la siguiente manera, ¿por qué 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche? Es el primer texto. El segundo texto, segunda de Pedro 3:8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, no lo ignore por favor. Usted que vive en los días finales, donde la primera característica de nosotros es la paciencia, Pedro dice, por favor, amados míos, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El calendario de Dios es totalmente diferente al de nosotros. El reloj que usa Dios es totalmente diferente al de nosotros. Mire, yo me puse a jugar un poquitito y esto no tiene nada de científico, pero es para que nosotros tengamos una idea del calendario divino. 1000 años del Señor son como 24 horas, o 24 horas de nosotros son como 1000 años del Señor. Mire qué tremenda diferencia. Si usted parte la mitad, 12 horas de nosotros son 500 años. O al revés. Pedro dice que puede ser al revés. 500 años de nosotros son 12 horas del Señor. 250 años de nosotros son 6 horas del Señor. 125 años son 3 horas. Vengo dividiéndolo en 2. 62 años y medio de nosotros son 90 minutos del Señor. 31 años y 3 meses son 45 minutos. Y ahí vengo dividiéndolo hasta que llego a lo más bajito. Y dice, según ese calendario, aproximadamente, no hay nada científico en eso, se lo vuelvo a repetir, 6 días de nosotros equivale a 1 segundo del Señor. ¿Puede darse cuenta? ¿Puede darse cuenta la gran diferencia que hay en el calendario divino?
y el calendario nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que vivimos en un mundo instantáneo, queremos un Dios instantáneo. Un Dios que nos contesta inmediatamente, cuando para nosotros 25 días son 5 segundos del Señor. Y cuando el Señor se tarda grandemente, ahora le oramos y el Señor no nos contestó. Eso no es ni siquiera la mitad de un segundo del Señor. Y pasan 2 días, y 3 días, y 4, 5 y 6 días, y apenas va un segundo del Señor en su calendario. Y al 5.º día ya perdimos la esperanza. Al primer segundo del calendario del Señor, al primer segundo del reloj del Señor. Y ya cuando han pasado 20 días, ya no estamos ni orando. ¿Cuánto es 20 días? Más o menos 4 segundos del reloj del Señor. Cuando ya tenemos 3 meses, equivalía más o menos a, supongamos, cuando ya tenemos 5 meses de pedir, si es que estamos pidiendo, eso equivaldría a 40 segundos del reloj del Señor. ¿Se da cuenta? Nosotros no podemos poner el calendario de Dios en nuestra vida instantánea, no. Primero, porque Dios no trabaja de esa manera. Segundo, porque yo me rijo al reloj divino y no Dios se rige a mi orden. Yo no le puedo ordenar al Señor el tiempo cuando tiene que ser. Ahora fíjense bien, yo me admiro cuántas veces el Señor nos contesta en el mismo segundo. ¿Cuántas veces usted está metido en problemas y el Señor le contesta en el mismo minuto, el mismo día, al día siguiente? Esos son ni siquiera el segundo del reloj divino. En su gran misericordia, el Señor nos contesta en el mismo segundo de su reloj. Pero eso es cuando es su voluntad. Ahí es donde comienza a funcionar la paciencia. Si nosotros no tenemos paciencia, difícilmente vamos a entrar en el reloj divino, porque el reloj divino es lento. El tiempo para Él tiene toda la eternidad por delante. No se puede ajustar a lo que yo pido. Mi vida es instantánea, café instantáneo, comida instantánea. Antes se tenía que prender, tenía que ir a buscar unas ramitas y ver cómo prendía el fuego y qué costaba. Ahora no, ahora usted pone la comida en el microondas y en cuestión de segundos esa comida está caliente y se la come. Todo instantáneo. Dios no trabaja así con nosotros. Por lo tanto, en Apocalipsis 14:12 dice, una de las características del pueblo mío que vive en los días finales es en la paciencia. Es la paciencia en todos los aspectos de la vida, no solo en esperar su segunda venida, sino en todos los aspectos de la vida. Vamos al espíritu de profecía y ahora vamos a ver cómo la paciencia interactúa en los crisoles de la vida. Mensajes selectos. Dice 2.97. Ahí está todo eso escrito. Va a estar todo eso escrito en la página PDF. Búsquenlo, que le va a ayudar mucho. Yo no le voy a alcanzar a leer todo esto. Si educásemos y preparásemos nuestras almas para tener más fe, más amor y una mayor paciencia, sé que tendríamos más paz y felicidad cada día a medida que pasamos por los conflictos de la vida. ¿Por qué no tenemos paz? Porque no tenemos paciencia.
Posiblemente este es otro termómetro. ¿Cuánta paz usted tiene? Revisa su paciencia. Si usted es una persona impaciente, entonces no tiene paz. Anda acelerada, anda agobiada, quiere esto rápido. Si no está a tiempo, es molestia, es cólera, es malestar, es problema. No le hizo, su esposa no le hizo a su tiempo, hay problema. Su esposo no hizo, hay problema. Todo es problema. Revise su paciencia y se va a dar cuenta usted qué pacífica es o qué revoltosa es. La gente que no tiene paciencia tampoco tiene paz. Aquí lo estamos leyendo. O sea que necesitamos la paciencia, ¿verdad? Para que tengamos más paz y felicidad a medida que pasamos por los conflictos de esta vida. Qué hermoso es el espíritu de profecía. Sigue diciendo, al Señor no le agrada que nos alejemos de los brazos de Jesús a causa de nuestra impaciencia y nuestra zozobra. No hay cosa más triste que ver a una persona que zozobra, que quiere todo inmediatamente y al no tenerlo se frustra, se enoja, zozobra, no haya que hacer, impotente, quedó amarrada, quedó atada y la única demostración es cólera e ira, no tiene paz. Es necesario que haya más espera y vigilancia serena. Aquietémonos. Tenemos que enseñarnos. Esto, como la mansedumbre, es mitad y mitad. Mitad lo hace Dios, mitad lo hace el humano. Usted no puede ser manso por usted mismo. No, va a sucumbir. Necesita el poder divino que le acompañe. Usted no puede ser manso solo con el poder divino cuando usted no la practica, la mansedumbre. Cuando encuentra los problemas, lo mismo es la paciencia. Por usted mismo se va a morder la lengua para no decir nada. No es eso. Vaya donde Dios, pídale paciencia y cuando esté en el momento de prueba, dice que tenemos que tener más espera, tenemos que esperar más y vigilar, pero serenamente, no estemos convulsionados. Este texto que le voy a leer es un texto muy interesante porque esto nos afecta a nosotros en varios aspectos de la vida. Y se lo voy a leer. Esta es una carta que le escribe Elena de White a Edson. Edson es el hijo mayor que Willy, pero Edson es problemático. Siempre hay una oveja negra en la familia. Edson es el problemático aquí. Le dio problemas a Elena de White, muchos problemas. Cuando usted lee toda la historia, se da cuenta de todos los problemas que dio Edson. Y constantemente hay cientos de cartas de Elena de White para él, aconsejándolo, ayudándolo, tratando de sacarlo adelante. ¡Qué muchacho! Y ella le escribe una carta que esta nos tendría que ayudar a todos nosotros. Porque esto lo pasa usted y yo a cada momento. Dice así, se abre una senda a tu lado, pero si es la senda que debes recorrer o debes evitarla, es algo que no puedes decidir y nadie te puede ayudar, ni ella misma. Otra senda se cierra delante de ti y no hay nadie suficientemente sabio para decidir si solo ha sido cerrada para que vayas en otra dirección o para probar la firmeza de tus propósitos. ¿Qué está diciendo allí? Cuando usted encuentra dificultades en la vida, no sabe si es que tiene que huir, no sabe si esa puerta se le cerró para que usted se aparte de allí o para probar cuán insistente es. Y eso es lo que le está diciendo. Se abre una puerta, una senda, dice allí, pero se abre una puerta y tú no sabes qué es lo que hay que hacer. Se te cierra una puerta y tú no sabes si mejor irte o insistir que se abra. Y eso lo enfrentamos nosotros. A veces vamos a hacer tal cosa y todo es dificultad, todo es dificultad.
Y hay gente que de primas a primeras dice, no se puede, mejor vámonos. Y solo lo que tenía que haber era intentado un poquitito más e iba a conseguir todo con paciencia y con quietud. Y muchas veces se cierra la puerta y usted dice, voy a intentar, y lucha, y lucha, y lucha. Y después que luchó y no pudo nada, usted dice, a la primera me hubiera ido, ya estuviera mejor. Pero pasé aquí perdiendo tiempo, luchando en esto que no me dio fruto. Es una carta esencial para nosotros. ¿Qué hacer cuando una puerta se nos abre o cuando una puerta se nos cierra? ¿Es para que huyamos o es para que intentemos? Y eso es lo que ella le está diciendo a su hijo. Y le dice, ahí nadie te puede ayudar. No hay alguien capaz que te diga, mira, la puerta se cerró para que intentes y luches. O no hay nadie capaz que te diga, mira, la puerta se cerró, es para que te vayas, no intentes más. Sí, sigue diciendo, por eso necesitas un guía, un poder invisible para los ojos mortales, que pueda juzgar los motivos, propósitos e intenciones de tu corazón a fin de señalar tus caminos. Por eso necesitamos a Dios y mucha paciencia, reconociendo que su reloj es un reloj que no es afectado por mi tiempo. Necesitamos a un Dios y esperar en Él, llevarle a Él lo que estamos enfrentando y estarnos en espera serenamente y tranquilamente, sin tener convulsión. Mire, el otro día había una turbulencia bien mal en el avión. Y cuando usted está arriba en el avión, ¿qué va a hacer? Pues había un señor que agarró su maletita y se fue para la puerta del avión. Imagínese qué ocurrencia. ¿Y ahí para dónde? Vaya a sentarse mejor, por favor, está más seguro sentado. A la puerta del avión, como que alguien le va a abrir la puerta y lo va a sacar. No, vaya a sentarse y espere con paciencia, con tranquilidad, con quietud. Dios tiene sus días contados. Y el día que a usted le toque, no importa dónde esté. Está en un avión, está en un barco, está en una hamaca, está en su cama, está comiendo, no importa. Ese día y esa hora está contada y dicha por Dios. ¿Por qué preocuparse? Va a llegar. Esa tiene que ser nuestra posición. Yo cuando viajo por avión me da miedo también. Hay momentos en que da terror. Yo le digo al Señor, Señor, tú tienes mis días contados. Si este día es, aunque me quede en casa, este día es. Pero aquí estoy en este avión, así que es mi deber, es mi privilegio pedir tu protección y tu bendición y que lleguemos con bien y salgamos de este aparato y nos paremos en la tierra firme por tu santa voluntad. Paciencia. No se vaya para la puerta del avión, que ahí no hay ningún lugar en el aire. No, paciencia. Y eso le está diciendo, en esta carta necesitas un guía. Alguien que te diga, mira, esto es lo que vas a hacer. Pero para usted escuchar la voz tiene que tener paciencia. Si comprendes qué es lo recto y lo haces, todo estará bien. Hay que hacer las cosas bien. No hagamos las cosas mal. Si solicitas la ayuda de Dios, no pedirás en vano. Vaya ante Dios. El Señor está actuando de muchas maneras para lograr que confíes de todo corazón en Él. El Señor no lleva esas cosas y quiere que usted se esté quietecito y le diga, mira Señor, aquí yo no sé qué hacer. Se cerró la puerta. No sé si es para que yo insista, no sé si es que tú quieres que me quieres probar a ver qué tenaz soy, o si tú quieres que yo me vaya. No quiero perder mi tiempo acá. Guíame, por favor. Aquí esperaré. Dime qué es lo que hay que hacer. Yo esperaré en ti. Eso es lo que le está diciendo. En nada se deleita más
Dios, está hablando de Dios, en nada se deleita más que en que deposites tus cargas, acudas a Él en procura de luz y fortaleza, y ha prometido que entonces hallarás descanso para tu alma. Si tienes corazón y voz para orar, con toda seguridad te va a escuchar y extenderá su brazo desde el cielo para salvarte. ¿Con qué? Con paciencia. Por eso es que dice Apocalipsis 14, yo tengo un pueblo en los últimos días, y la primera característica es que son pacientes. Si usted y yo no somos pacientes, posiblemente no pertenecemos a ese pueblo. Al menos que haya un cambio radical en nuestras vidas. Vamos al siguiente. La paciencia prueba que somos hijos de Dios. Así le he titulado yo. Y mire lo que dice. Manuscrito 31 del 22 de agosto de 1903. Dice, sean amables con quienes se relacionan, así lo serán también con Dios. Si usted es déspota, si usted maltrata a su prójimo, así va a ser con Dios también. Este es otro termómetro. ¿Quiere saber si usted es amable con Dios y si es una persona respetuosa de Dios? Mire cómo trata a su prójimo. ¡Qué cosa más tremenda! Este es un mundo de psicología espiritual y no solo espiritual, secular también. Sean amables con quienes se relacionan, así lo serán también con Dios. Si usted es amable con su esposa, con sus hijos, con sus trabajadores, cotrabajadores, con sus jefes, con sus clientes, con sus proveedores, con sus familias y familiares, con sus amigos, si usted es una persona amable y respetuosa, ese mismo trato lo va a tener con Dios. Alábenlo por su bondad. Así se constituyen en sus testigos y se preparan para asociarse con los ángeles. Así es como nosotros aprendemos. Están aprendiendo en este mundo a cómo conducirse en la familia de Cristo en los cielos. Miren lo que no se lo voy a leer todo, le voy a leer lo más importante. Por la paciencia, la amabilidad, el dominio propio, hemos de demostrar que no somos del mundo. Que día tras día estamos aprendiendo las lecciones que nos harán idóneos para entrar en la escuela superior. 3 cosas: paciencia, amabilidad, dominio propio. Si usted tiene esas 3 cosas y las domina bien, entonces está demostrando que usted, su ciudadanía, no es de este mundo, sino que es del reino de los cielos. Otro texto rapidito que el tiempo nos está comiendo. La evidencia de que somos hijos e hijas de Dios es que la prueba de nuestra fe origina paciencia. ¿Cómo usted sabe que es en verdad hijo de Dios? En estos días, porque esto es del espíritu de profecía. O es porque la fe originó paciencia. Si usted y yo somos impacientes, somos arrebatados, somos exigentes, todo eso que sigue después de eso, entonces usted tiene una respuesta clara que posiblemente no es hija de Dios, no es hijo de Dios. La paciencia es una de las evidencias más grandes en nuestros días que somos hijos de Dios, y esta paciencia lo origina la fe. Cuando usted cree, usted puede esperar, pero si usted no cree, no puede esperar. ¿Ve? Al principio yo le decía que la fe, la paciencia y la mansedumbre espiritual, en el campo espiritual, están completamente ligadas y no las puede separar. Y aquí dice, es la prueba de nuestra fe, origina paciencia. Si usted no tiene fe, no tiene paciencia. Pero Jesús nos ayudará porque recurrimos a Dios en busca de apoyo y fortaleza en toda emergencia. Miren, el siguiente texto está en manuscrito 76. Por favor, vaya a Escuela Sabática Maestros. Ahí está todo eso y mucho más. Y ahí dice que todos pasaremos pruebas, pero nos va a ir bien en la prueba
si tenemos paciencia y fe. Se lo voy a leer. A todos nos sobrevendrán pruebas a fin de conducirnos a investigar nuestros corazones, a fin de ver si están purificados de todo aquello que contamina. A todos. Usted no está exento de las pruebas. Aquí dice que todo. Constantemente el Señor está obrando para nuestro bien presente y eterno. Ocurren cosas que parecen inexplicables, pero si confiamos en el Señor y esperamos pacientemente en Él, humillando nuestros corazones delante de Él, no permitirá que el enemigo triunfe. El Señor salvará a su pueblo en la forma que Él considere mejor, usando medios e instrumentos que hagan que la gloria de Dios redunde para Él. Más claro no puede ser. Todos vamos a pasar pruebas y aflicciones. El Señor las va a permitir para descubrirnos nosotros mismos quiénes son. Pero si esperamos paciente en Él y humillamos nuestro corazón, ¿qué es humillar nuestro corazón? Decirle, mira al Señor, aquí estoy. Esto es mi experiencia personal. A veces yo me meto en problemas por mi propia culpa. Y a veces le he dicho, mira Señor, aquí estoy metido en este problema. No me mandaste tú a meterme en este problema. Lo que pasa es que soy tan terco, Señor, que me da cólera conmigo mismo. Pero ¿a quién más voy a ir si no es a ti? Si hubiera otro, te dejara descansar a ti de mi terca vida, pero no hay otro. Eres tú el único, así que discúlpame. Aquí vengo a pedirte ayuda a lo que tú no me mandaste a hacer. Vengo a pedirte ayuda por causa de mi propia desobediencia. Señor, no tengo otro, perdóname, apiádate de mí. Ahí dice que si esperamos pacientemente en Él y humillamos nuestro corazón de Él, Él no dejará que el enemigo triunfe. El enemigo me tiene en sus manos por mi propia culpa o no sea por mi propia culpa. Pero si yo espero en el Señor pacientemente, tranquilamente y humillo mi corazón, el enemigo será vencido por promesa divina. Qué cosa más hermosa. La paciencia ayuda a nuestra salud. Y esta, por favor, léalo. Yo no se la voy a leer toda porque es muy largo. Es deber de toda persona que profesa ser cristiana mantener sus pensamientos bajo el control de la razón. No sea loquito. Eso es lo que nos está diciendo. Use la razón. Sus pensamientos tienen que ser con la razón. A veces aparecemos con tonterías que yo no sé de dónde vierte tanta tontería. Y obligarse a ser animosa y feliz. Tiene que obligarse, enseñarse a ser feliz y a pensar bien, no en tonterías. No importa cuán amarga pueda ser la causa de su pena, debiera cultivar un espíritu de reposo y quietud en Dios. Estése quietecito. No importa la amargura de la pena, estése quietecito, no se mueva. Esté reposando. El descanso que está en Cristo Jesús, la paz de Cristo, cuán preciosa es, cuán sanadora es su influencia, cuán suavizadora es al alma oprimida. No importa cuán oscura sea su perspectiva, albergue un espíritu de esperanza para bien. Otro pedacito, mientras que el buen ánimo, una aceptación calmada y la paz contribuirán a la felicidad y salud de otros, será también el mayor beneficio para uno mismo. Necesitamos la paz, la quietud, la paciencia para nuestra propia felicidad y la felicidad de los que nos rodean. Mire, no hay cosa peor que vivir con un arrebatado. ¿Qué cosa más difícil? Yo he tenido la experiencia de vivir con personas arrebatadas
Nos metemos en problemas, nos metemos en vergüenza, nos metemos en lío. Después nos toca humillarnos, estar pidiendo perdón, estar pidiendo disculpas y salir con las patitas en medio de con la cola en medio de las patas, como decimos vulgarmente. No hay cosa peor que vivir con una persona impaciente. Un impaciente casi siempre es amargado. Un impaciente casi siempre es abusivo, no es manso. Y aquí dice que va a ser de mucha felicidad y salud para otros y de beneficio para nosotros mismos. Cómo me gustaría leerles todo eso. Por favor, léanlo. escuelasabáticamaestros.com. Ahí está. La tristeza entorpece la circulación en los vasos sanguíneos y en los nervios y también retarda la acción del hígado. Obstaculiza el proceso de la digestión y también el de la nutrición y tiene una tendencia a minar todo el organismo. ¡Ah, qué tremendo! Me siento mal, hermano Tony, ore por mí. No, sea paciente mejor. De nada sirve orar por usted cuando no quiere practicar la paciencia. Es arrebatado. La tristeza hace tanto daño. Le voy a leer otro pedacito. La fe, la paciencia, la clemencia, la actitud mental celestial, la confianza en nuestro Padre Celestial son las flores perfectas que maduran en medio de las nubes de chasco y aflicciones. Quiere que la paciencia sea una flor hermosísima, perfecta. Practíquela en medio de las aflicciones. La paciencia no la practique cuando usted esté feliz, cuando todo le vaya bien, cuando todo le sale rápido, fácil y sencillo. La paciencia se practica cuando usted recibe los más grandes chascos y aflicciones. Y usted se mantiene quietecita esperando en Dios. Allí va a cosechar la más bella de las flores, como es la fe, la paciencia, la clemencia, la actitud mental celestial y la confianza en Dios. Hermanos, tanto que aprender. La verdad es que cuando yo estudio todo esto, me siento tan lejos de Dios. Pero así vamos caminando, poco a poco. Vamos aprendiendo. La semana pasada yo tuve muchas victorias con la mansedumbre, les cuento. Terminé la semana contento. Fallé unas que otras veces, pero a la mitad del fallo paré y dije yo, no, Señor, socórreme, voy a pecar por no ser manso. Ahora le vamos a agregar la paciencia esta semana y le vamos a pedir a Dios que cuando enfrentemos esos momentos que nos saben molestar, que nos dé mansedumbre y paciencia. La paciencia ante las enfermedades. Este es un problema delicado. Mire, muchas veces oramos a Dios por las enfermedades y en las enfermedades Dios no nos contesta. Y nos volvemos impacientes porque nos olvidamos del reloj divino. Muchas veces el Señor nos contesta inmediatamente. Muchas veces no. Y aquí, léalo por favor. Le voy a leer unas partecitas. Tenemos algunos minutitos. Me fue mostrado que en caso de enfermedad, cuando está expedito el camino para ofrecer oración por el enfermo, el caso debe ser confiado al Señor con fe serena y no con tempestuosa excitación. Yo he visto gente que se pone a orar excitada. Señor, tú harás un milagro en esto. No trabaja. No, esa excitación tempestuosa no trabaja. La fe es serena, es quieta, es paciente. Solo Él conoce la vida pasada de la persona y sabe cuál será su futuro. De eso depende la sanación. ¿Por qué está enfermo y qué hará en el futuro?
El que conoce todos los corazones sabe si la persona en caso de sanarse glorificará su nombre o lo deshonraría por su apostasía. ¿Mm? ¿Se da cuenta? Él conoce el futuro. Y muchas veces sabe que esa persona, si esa persona es sanada, se va a perder y va a dar terriblemente mal testimonio. No vale la pena. Mejor lo deja morir y lo asegura para la salvación. Si de todas maneras esos añitos que vamos a vivir son minutos del Señor, ¿a Él qué le importa eso? No sufre de lo que nosotros sufrimos, de ese dolor del tiempo. Él no sufre de eso. Cuando se muere un anciano nos duele, pero nosotros decimos ya tuvo una vida entera, ya era tiempo de descansar. Pero cuando se muere un joven o un niño, ¿qué sufrimos? Porque decimos tenía la vida por delante. En el reloj divino no pasa eso. El Señor dice en su reloj, dice, no, unos cuantos minutos. Vamos a adelantar esto, pero lo vamos a salvar. Son minutos para Él, lo que para nosotros son años. No sufre de eso que nosotros sufrimos. Y aquí el Señor sana dependiendo de lo que, por qué está enfermo y de lo que va a hacer en el futuro. Todo lo que se nos pide es que hagamos es que roguemos a Dios que sane al enfermo si esto está de acuerdo con su voluntad, creyendo que Él oye las razones que presentamos y las oraciones fervientes que elevamos. Si el Señor ve que aquello habrá de honrarlo, contestará nuestras oraciones. Pero no es correcto insistir en el restablecimiento sin someternos a su voluntad. ¡Qué cosa más tremenda! Usted ora por un enfermo, no tenga ni la menor duda que ese Dios tiene el mismo poder de antes, de ahora y de mañana, y que con una mirada o una sonrisa puede curar a esa persona de cáncer terminal y en cuestión de un segundo quedar libre, sana. No tenga ni la menor duda. Aquí la pregunta es la voluntad divina. El Señor conoce el futuro, conoce el pasado, y si su voluntad dice que no, hasta ahí terminó la historia y nosotros tenemos que acatarla como es y esperar pacientemente porque vamos a ser sanados. Mire, cuando usted ore por un enfermo o ore por usted mismo, usted tenga la fe que va a ser sanado. Cuando ese no es su problema, va a ser en el tiempo de Dios. En el reloj de Dios puede ser ahora, puede ser mañana o puede ser cuando Él venga en su segunda venida en poder y gloria en las nubes de los cielos, pero será sanado. Yo ya pedí por sanación, pero Él conoce mi vida pasada. Él sabe por qué yo estoy enfermo y yo también. Yo no soy tonto, ni usted tampoco. Usted sabe por qué está enfermo. Usted sabe todos los desastres que ha hecho y los pecados contra su cuerpo. Usted sabe por qué está enfermo. Usted no se miente. Quizás no lo dice, ni yo tampoco, porque da vergüenza, pero sabemos porque Él también lo conoce. Y si mi vida en el futuro voy a volver a lo mismo. Yo conozco gente que ha sido sanada porque tomaba. Y después que ha sido sanado, ha vuelto a la bebida. ¡Qué cosa más terrible! ¿Por qué no hay más sanación? Porque hay iniquidad en nuestras vidas. Mire, este es otro texto. Ahí léalo, por favor. Ya ni la cita, le voy a decir. Primera tomo de Joyas de los Testimonios, cita 212. Todo lo que se puede hacer al orar por los enfermos es importunar fervientemente a Dios en su favor. Eso es todo lo que usted puede hacer. Pedirle a Dios fervientemente que lo sane. Y entregar en sus manos el asunto con perfecta confianza. Si miramos la iniquidad y la conservamos en nuestro corazón, el Señor no nos oirá. Aquí hay dos problemas. El que pide tiene que estar limpio de corazón y por quien se pide tiene que estar limpio de corazón. Si no, el Señor no escucha. Si yo tengo iniquidad y no me aparto de ella y estoy pidiendo por mi salud, no me voy a ser escuchado.
Y si yo estoy intercediendo por otro y soy un inicuo y estoy en pecado, no voy a ser escuchado tampoco. No nos equivoquemos. Debemos reconocer que aceptamos su voluntad y no orar para que Él nos conceda lo que pedimos. Señor, yo estoy pidiendo esto, pero todo se ajusta a su voluntad. Pero si tú no quieres, nosotros la aceptamos. Tenemos la paciencia de los santos. Es mejor para nosotros que Dios no conteste siempre nuestras oraciones en el tiempo y la manera que nosotros deseamos. ¿Qué párrafo más esencial? Se lo voy a volver a leer. Es mejor para nosotros que Dios no conteste siempre nuestras oraciones en el tiempo y la manera que nosotros deseamos. Él hará para nosotros algo superior al cumplimiento de todos nuestros deseos, porque nuestra sabiduría es insensatez. Paciencia. Ahí es donde obra la paciencia. Estoy enfermo. ¿Por qué no me sana el Señor? Revise si primero tiene pecado. Revise su vida pasada. Y no puede revisar su vida futura. Eso lo deja en las manos de Dios. Y si el Señor no me sana y muero, es porque Él así lo ha permitido. Y ahí es donde tiene que estar la paciencia y la fe. Van juntas. Recuerde, la mansedumbre va junta, es aceptar todos los designios de Dios. Yo ya pedí que el Señor me sane. Pablo pidió que el Señor lo sanara. Y el Señor le dijo no. Él dijo, se me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero, un demonio que me abofeté, y 3 veces le he rogado al Señor, quítalo de mí. Y el Señor me ha dicho, no, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, de buena gana, me gloriaré en el poder de Cristo para que se perfeccione en mí su poder. Esa es paciencia. Él sabía porque está enfermo, se cayó del caballo cuando andaba persiguiendo a los cristianos y esa luz lo dejó ciego y no podía ver. Sus cartas se las escribían, él las dictaba, y por eso es que hay una carta que dice, esta la logré escribir con mi puño, con mi propia mano logré escribir esto, pero las demás me las escriben porque no puedo ver, y le he dicho al Señor, Señor, quítame este demonio que me está dando, no puedo ver. Y el Señor le dice, no, ahí se te va a quedar contigo, para recuerdo de lo que tú hiciste, de tu vida pasada, y además porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces cuando sos débil, sos poderoso. Y por eso es que Pablo dice, entonces cuando yo soy débil, soy poderoso en Cristo Jesús. Paciencia, mansedumbre, fe, no las puedes separar. Aquí hay 2 textos últimos que quiero terminar de leyéndolo, donde al principio ella de su ministerio oraba por enfermos y al final de su ministerio ya no ora más por enfermos, a menos que haya una indicación del Espíritu Santo. Mire lo que dice el primero, Joya de los Testimonios 203. Nos hemos unido en fervientes oraciones en derredor de lechos de hombres, mujeres y niños enfermos, y hemos sentido que nos fueron devueltos de entre los muertos en respuesta a nuestras fervorosas oraciones. En esas oraciones nos parecía que debíamos ser positivos y que si ejercíamos fe no podíamos pedir otra cosa que la vida. No nos atrevíamos a decir si esto ha de glorificar a Dios, tu voluntad, temiendo que sería admitir una sombra de duda. Hemos observado ansiosamente a los que nos fueron devueltos, por así decirlo, de entre los muertos. Hemos visto algunos de estos, especialmente jóvenes, que recobraron la salud, se olvidaron luego de Dios, se entregaron a una vida disoluta, ocasionaron así pesar y angustia a sus padres y a sus amigos y avergonzaron a aquellos que temían orar. No vivieron para honrar y glorificar a Dios, sino para maldecirlo con sus vidas ociosas. Eso fue gracias a una oración de fe que casi podemos decir obligó al Señor a sanarlos. Más tarde en su vida ella escribe,
algo diferente y dice, ya no trazamos un camino ni procuramos hacer que el Señor cumpla nuestros deseos. Aprendió la lección. Si la vida de los enfermos puede glorificarlo, oramos que vivan. Pero no que se haga como nosotros queremos, sino como Él quiere. Nuestra fe puede ser muy firme e implícita si rendimos nuestros deseos al Dios omnisapiente y sin ansiedad febril, con perfecta confianza, se lo consagramos todo a Él. Tenemos la promesa. Sabemos que Él nos oye si pedimos de acuerdo con su voluntad. Nuestra petición no debe de cobrar forma de órdenes. Yo he escuchado gente diciendo al Señor, yo te ordeno. ¿Qué le va a andar ordenando usted al Señor? Solo porque la Biblia dice, pedid se os dará. Entonces dice, yo te ordeno. ¿Cómo? No tiene que cobrar forma de órdenes, sino de una intercesión para que Él haga las cosas que deseamos que se hagan. Mi estimado hermano, ya el tiempo se nos fue. Mire, muchos de nosotros sufrimos en todos los aspectos de la vida. Enfermedades, pobrezas, desengaños, infidelidad. Y la única manera de pasar todo eso adelante es con tres cosas elementales: fe, mansedumbre y paciencia. Paciencia es la palabra de esta semana. Paciencia es lo que a muchos de nosotros nos hace falta. Cuando no tenemos paciencia nos volvemos como loquitos. Nos volvemos como ebrios. No somos sobrios, somos ebrios. El ebrio siempre habla tonterías. Siempre se anda metiendo en problemas. Está bajo el efecto del alcohol y algo así es como que nos afecta a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Pedirle a Dios. A veces nos encontramos tan lejos de Dios y nuestra vida es un despilfarro, es una tristeza, es una convulsión, es un desconcierto, es un desorden. La única manera que vamos a sobrevivir los días finales es tomados de la mano de Dios, recibiendo los frutos y los regalos del Espíritu. El Espíritu Santo es una necesidad en nuestras vidas. Muchas de estas cosas el Señor las va a dar, pero la otra mitad nosotros tenemos que practicarla, ponerla, poner nuestro empeño, el 100% para lograr conseguir un 40%. Hay una cosa que yo quiero que usted, antes de terminar, tenga en mente. Hay una parte del espíritu de profecía que dice que nosotros vamos a ser salvos, no nos vamos a perder, no nos vamos, déjenme tratar de decírselo textualmente. Nosotros no nos salvamos o nos perdemos por un pecado. Nosotros nos salvamos o nos perdemos por la tendencia de nuestro carácter. No es un pecado lo que define su salvación o su perdición. No, porque todos somos pecadores. Lo que define su salvación o su perdición es la tendencia de su carácter. ¿Qué es lo que usted quiere ser? ¿Quiere sanarse? ¿Quiere salvarse? ¿Quiere ser fiel? ¿Quiere ser paciente? ¿Quiere ser mansa? ¿Quiere tener amor? ¿Quiere perdonar? Eso va a definir su salvación. Eso es lo que usted desea. Eso es lo que usted lucha. Todo lo contrario va a definir su perdición. ¿Y por qué eso? Porque todos tenemos luchas diferentes. Todos nacemos en un lugar diferente. Todos somos crecidos de una manera diferente. Fíjese yo, qué tristeza la mía. Soy el primer hijo, el primogénito. Soy el primer nieto viviendo en la casa de la abuela. Soy el primer bisnieto viviendo en la casa de la bisabuela. Mi madre en esos días que no tenía mucho conocimiento de la Biblia
y apenas iban entrando a conocer unos años más tarde la religión. No sabía cómo crecer un niño y me mal crecieron todos mis tíos y mi abuela y mi bisabuela, y lo que yo quería, eso era lo que yo tenía, porque era el niño de la casa. Y crecí con el yo, el yo, el yo, y si sobraba, yo. Mire todos los problemas que tengo que cruzar ahora para vencer el yo, porque los años fundamentales de mi vida nadie me enseñó, sino que crecí libremente. Muchos de ustedes entraron tarde a la religión, 40, 50, 60 años de vicios y mañas del mundo. Imagínense qué difícil. Entonces usted no se pierde o se salva por un pecado, se pierde o se salva por la tendencia de su carácter. Si su tendencia es ser santo, es ser puro, es ser fiel, es ser pasible, es ser paciente, es ser manso, es tener amor. Si eso es lo que usted lucha, siga luchando en el nombre de Jesús. Que Jesús la va a salvar, no por lo que usted, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No se desanime. Siga luchando. Dígale al Señor, Señor, sáname, sálvame, rehabilítame. Y cada quien va a tener una esfera de santidad. Dice el Espíritu de Profecía, todos tenemos una esfera de santidad. Dice el Espíritu de Profecía, todos podemos ser santos en nuestra propia esfera. La santidad de Dios no es la santidad del hombre. La santidad del hombre es ser perfecto. La santidad de Dios no, Él la ve de otra manera diferente. La santidad para Él es lograr vencer un mal en nuestra vida. Y cada vez que usted este día logró vencer su carácter en algo que le afea, que es un pecado, entonces lo considera santo, aunque tenga otros 1000 pecados atrás. Pero es un crecimiento cada día. A veces cuando leemos todo esto nos encontramos tan lejos de Dios. No, estamos cerca de Dios. Es cuando más cerca de Dios estamos. Lo que pasa es que cuando nos acercamos, vemos la impureza. Entre más nos acercamos a Dios, vemos lo más deplorable que somos. Caigamos humillados ante Dios, usted y yo. No hay mucha diferencia, no lo hay. Todos sufrimos. Pero digámosle al Señor, mira Señor, yo quiero ser salvo. Sálvame por la sangre de Jesucristo. Perdona mis pecados y ayúdame con paciencia, mansedumbre y fe a soportar esos exámenes que tú me pones para mi propio bien. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que esta semana sea una semana de triunfo y victoria en Jesucristo. Que cuando llegue el otro viernes y usted reciba el sábado, pueda ponerse de rodillas y decirle, Señor, fue una semana de triunfo. Gracias a tu Santo Espíritu, gracias a tu amor y gracias a la intercesión de mi Jesucristo. Feliz semana a todos. Que Dios le bendiga.